Tema 4. La razón humana en teología. En la teología la razón humana es inseparable de la fe. Por eso decimos: ¿qué es una razón iluminada por la fe? Hay una armonía y equilibrio entre la investigación racional y la fe en la revelación divina. Frente a las posturas extremas del racionalismo y del fideísmo, el magisterio de la Iglesia ha impulsado desde sus orígenes una concepción armónica de razón y fe. El cristiano no renuncia a pensar cuando cree. El teólogo, por su parte, utiliza la razón, especialmente la filosofía, para analizar, profundizar, defender y presentar al mundo las verdades de la fe. 1. Sentido y alcance del término razón. La razón caracteriza en gran medida al ser humano y lo distingue de los seres irracionales. La consideramos como la facultad humana por excelencia con la que el ser humano intenta poner orden dentro de sí mismo, y en el mundo heterogéneo de cosas y sucesos que le rodea. Es la potencia principal de que la humanidad dispone y se vale. Generalmente hablando, la razón se diferencia de la sensibilidad, del sentimiento, de la experiencia y de la voluntad. Pero no se opone necesariamente a ellas, sino que más bien se complementa con todas, en las operaciones mediante las que el sujeto humano conoce y actúa. En sentido amplio, podemos decir que la razón es la facultad cognoscitiva intelectual que procede conceptual y discursivamente, es decir, elabora conceptos y argumentos, para entender la realidad. 2. Razón en el lenguaje teológico. En el lenguaje eclesial y teológico, tal como lo encontramos, por ejemplo, en los concilios Vaticano I y II, se entiende por razón participación de la perfección divina. La facultad intelectual humana de conocer participa, como imagen y semejanza, de la inteligencia divina, oscurecida por el pecado. La concepción teológica de la razón admite un cierto oscurecimiento de esta facultad en el hombre como consecuencia del pecado, no tanto en sí misma como por el hecho de la torcida y defectuosa inclinación de la voluntad. La razón encontrará, por lo tanto, dificultades en su ejercicio válida para conocer verdades. La Iglesia ha mantenido siempre, lejos de posturas escépticas, que la razón humana, apoyada en los datos de la experiencia, puede llegar a descubrir la existencia de un Dios creador, así como el núcleo de deberes éticos que vinculan la conciencia, Siefar. De 1785. Enseña también que la razón puede demostrar los fundamentos o prolegómenos de la fe, y alcanzar con ayuda de esta una cierta inteligencia verdadera de los misterios, Siefar. De 1796 a 1800. Estas declaraciones se hallan en la línea habitual de la tradición de la Iglesia, que siempre se ha mostrado acogedora hacia la razón y se ha opuesto a todas las formas de desprecio indebido hacia sus posibilidades cognoscitivas. 3 modos históricos de entender las relaciones entre la razón y la fe. Un examen de la historia de la teología cristiana nos permite apreciar 3 grandes posturas, al menos, en la manera de articular la fe y la razón. 3.1. Armonía entre fe y razón. La fe y la razón son 2 órdenes diferentes de conocimiento, uno natural y el otro sobrenatural, pero que no se excluyen entre sí. Al contrario, pueden darse juntos y en armonía dentro del mismo sujeto. San Agustín fue el primer gran pensador cristiano que asoció especulativamente la idea bíblica de fe y los conceptos griegos de conocimiento y saber. Su síntesis epistemológica de ambas realidades está resumida en la conocida expresión vinculada a su nombre de fe que busca entender, fides quaerens intellectum, que será desde entonces como el programa teológico del cristianismo. De acuerdo a estos 2 ámbitos, las verdades religiosas se pueden dividir en 2 grupos. Verdades que pueden demostrarse por la razón humana. Pertenecen, por ejemplo, al primer grupo verdades como, Dios existe, Dios es bueno. Dios ha creado el mundo. Verdades que exceden las capacidades ordinarias de la razón humana. Estas verdades son aceptadas en base a la fe, no en base a la razón. Como nuestro intelecto no se ve compelido a aceptarlas, el creyente las recibe libremente en base a su fe. La fe, por lo tanto, no entra en conflicto con la razón,
sino que eleva y perfecciona el intelecto humano, y se convierte en un acto libre y meritorio de la mente. Estas verdades, sin embargo, que no son demostrables racionalmente, tampoco repugnan a la razón. Este tratamiento cristiano clásico de fe y razón excluye que la razón pueda demostrar los misterios propiamente dichos, como el de la Trinidad, pero afirma la capacidad de esa facultad humana para aducir pruebas en favor de que Dios ha revelado esos misterios. Semejante armonización lleva consigo el repudio de la teoría de la doble verdad, según la cual habría una verdad según la razón, y otra verdad según la fe, de modo que lo que es verdadero en un ámbito podría no serlo en él otro. 3.2. Primacía de la fe sobre la razón, fideísmo. La consideración de que la razón es un elemento contaminante de la fe forma parte de casi todos los planteamientos religiosos derivados de la visión luterana. La fe desnuda no necesita ni quiere ningún tipo de apoyo racional o histórico. La ausencia de pruebas, demostraciones y referencias racionales, se considera no una carencia desafortunada, sino un mérito y un valor de la propia fe. Tanto la teología luterana como la calvinista concuerdan, con ligeras diferencias, en este planteamiento. Tanto los defensores de la revelación como acontecimiento trascendente y externo al hombre, como los que entienden el acontecimiento revelador como un proceso subjetivo y atemporal, sostienen una misma noción de fe sin apoyos humanos, que no puede asociarse de ningún modo a la razón. La creencia no es considerada susceptible de valoración racional. 3.3. Primacía de la razón sobre la fe, racionalismo. Lo que caracteriza a la actitud racionalista es el intento más o menos sistemático y consciente de encerrar a la fe dentro de los límites de la razón. Se trata de una postura errónea hacia la que se desliza con facilidad el espíritu humano, y que ha tenido representantes a lo largo de toda la historia del cristianismo. El racionalismo ha sido siempre, por tanto, un riesgo en la reflexión de los teólogos cristianos. La fe se ve como obligada a comparecer ante el tribunal de la razón, que es considerada la única facultad con título suficiente para aprobar o desaprobar la legitimidad de las creencias, vistas en sí mismas. Este criterio racionalista, que no reconoce los derechos y la dinámica propia de la fe cristiana, se refleja en el vaciamiento de la noción de misterio, John Locke, en la clausura de la fe, dentro de los límites de la razón pura, Kant, o en la proclamación de la superioridad del concepto sobre la creencia, Hegel. 4 Declaraciones del Magisterio sobre las relaciones entre fe y razón. La Iglesia se ha pronunciado con frecuencia acerca de las relaciones entre la razón y la fe. Sus intervenciones en este campo aceptan el uso de la razón y de la filosofía para comprender mejor y exponer la doctrina cristiana, a la vez que advierten del peligro de racionalismo, cuando la razón sobrepasa sus límites y se atribuye cometidos que no tiene. El primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325 para combatir la herejía de Arrio, representa un importante capítulo en la historia de las relaciones entre doctrina cristiana y filosofía. Para expresar la igualdad numérica o identidad de la naturaleza del Padre y del Hijo, se usó el término filosófico homoousios, que significa consustancial. Se introdujo así por vez primera una palabra tomada de la filosofía en una fórmula de fe. Era un hecho sin precedentes, porque hasta entonces los credos de la Iglesia habían usado únicamente expresiones y términos procedentes de la Sagrada Escritura. El Concilio Vaticano I, 1869 a 1870, en la Constitución Dogmática sobre la Fe Católica, en el capítulo 4, titulado Fe y Razón, dice lo siguiente. Cuando la razón iluminada por la fe busca diligentemente, con piedad y prudencia, entonces llega a conseguir, con la ayuda de Dios, una cierta inteligencia muy fructuosa de los misterios, bien sea por analogía con lo que conoce por vía natural, bien sea por la conexión de unos misterios con otros y con el fin último del hombre. Sin embargo, nunca podrá llegar a ser capaz de penetrarlos como verdades que constituyen su objeto propio. Pero aunque la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber un verdadero conflicto entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la
Fe es el que comunicó al espíritu humano la luz de la razón, Dios no puede negarse a sí mismo, ni la verdad puede jamás contradecir a la verdad. Esta apariencia imaginaria de contradicción se origina las más de las veces, bien porque los dogmas de fe no han sido entendidos y expuestos según la mente de la Iglesia, o porque se toman como conclusiones de la razón lo que solo son falsas opiniones. Y no solo no pueden jamás estar en desacuerdo la fe y la razón, si FARN 11,15, sino que además se prestan mutua ayuda, puesto que la recta razón demuestra los fundamentos de la fe iluminada con la luz de la fe se dedica a la ciencia de las cosas divinas. Por su parte, la fe libera y protege de errores a la razón y le suministra múltiples conocimientos, de 1795 a 1799. 5. Ejercicio de la razón en teología. El uso adecuado de la razón y de todas sus posibilidades cognoscitivas es imprescindible para la teología. La ciencia sobre Dios adquiere así la condición de sólido y verdadero conocimiento humano y se libra de serios peligros y deformaciones, tales como el fideísmo y la superstición, y otras actitudes puramente sentimentales. La razón introduce en teología el sentido crítico necesario y las argumentaciones rigurosas que permiten al creyente satisfacer las demandas y preguntas legítimas de la inteligencia. El ejercicio de la razón corrige las actitudes fideístas que confunden lo sobrenatural con lo incoherente, lo misterioso con lo fantástico y lo tradicional con lo legendario. 5. La tarea de la razón en teología resulta compleja, pero es también profundamente unitaria. 5.1. Analizar. La teología procede según el estilo preciso de la inteligencia y las leyes comunes a todo saber. Intenta por tanto analizar datos, comprobar su valor, descubrir relaciones y definir objetos, es decir, delimitar sus propiedades y elementos constitutivos. No intenta, sin embargo, demostrar los misterios sobrenaturales, porque estos sobrepasan la capacidad humana y son indemostrables por definición. El teólogo busca una justificación reflexiva y una iluminación del misterio de fe. Pero no pretende probarlo. 5.2. Fundamentar. La razón teológica trata de fundamentar hermenéuticamente los preámbulos de la fe, y hacer ver que la palabra de Dios merece ser aceptada y creída por una persona normal, y que cuando un hombre cree en Dios, en Jesucristo y en la Iglesia es que tiene razones para hacerlo, aunque el origen de su fe esté en la gracia divina. La fe no es nunca un salto en la oscuridad ni en el vacío irracional. 5.3. Profundizar. La teología procura además entender mejor las verdades de la fe, advertir el sentido y la hondura de cada una de ellas y encontrar las articulaciones que unen a unas con otras. Descubre asimismo la conveniencia de esas verdades y la importancia que tienen para la existencia humana y una recta interpretación del mundo. 5.4. Defender. Examina las objeciones contra la fe y muestra que ésta tiene mucho que decir a favor de sí misma. Analiza y se toma en serio las críticas levantadas contra las creencias cristianas. La teología señala que esas objeciones pueden derivar de prejuicios incrédulos o de un desconocimiento de la fe misma. Si poseen fundamento, contribuirán a corregir malentendidos o exposiciones insuficientes y parciales de la doctrina cristiana. 5.5. Mostrar. Al analizar y construir su objeto, la razón teológica hace pasar finalmente el contenido de la fe desde una percepción personal de la revelación a una expresión universal y pública, que pueda ser comunicada y enseñada a otros. La teología actúa en todo momento en la convicción de que el mensaje cristiano no se deja privatizar, y que sus dimensiones comunicativas manifiestan a la vez su capacidad para la transformación de la sociedad. Difundir en el mundo los grandes valores del reino, como la paz, la justicia, la verdad, la compasión y la concordia entre los hombres, es tarea ineludible de la razón teológica. 6. Uso de la filosofía en teología. La relación entre teología y filosofía ha sido un asunto capital en la historia del pensamiento cristiano. Y encierra actualmente una gran importancia. La estrecha vinculación entre teología y filosofía se apoya, al menos, en las siguientes consideraciones. Ambas afrontan las cuestiones fundamentales que interesan a la existencia humana,
y sus dominios vienen a ser en parte comunes. La fe cristiana da un amplio espacio a la razón. La revelación contiene, por así decirlo, una metafísica implícita, que no se halla, desde luego, explícita, ni está presente por sí misma, pero la contiene. De otro lado, la filosofía proporciona preguntas que la teología procura responder a partir de la fe, y ensancha ella misma, apoyada en la perspectiva teológica, el campo de sus propias cuestiones. La filosofía proporciona a la teología un lenguaje y unos conceptos, aptos para dar expresión inteligible y ordenada a la palabra de Dios. La fe protege a la filosofía y hace que ésta mantenga abierto su horizonte de cuestiones fundamentales, como son Dios, el ser y la verdad. La filosofía, a su vez, ayuda a comprender la palabra, aunque su relación con la teología sea con frecuencia conflictiva y casi nunca logre un equilibrio pleno. Se trata de una relación que no se plantea en abstracto, y de hecho el contacto entre filósofos y teólogos suele estar impregnado de recelos y desconfianzas. Suele decirse que el filósofo teme al teólogo, porque le cree precipitado en sus conclusiones y excesivamente desenvuelto al emplear la filosofía. Se dice también que el teólogo tiembla ante el filósofo, porque se siente contemplado por él con ojos críticos. Es, en suma, una relación difícil, que por su misma tensión está ordenada a ser creadora. 7. Presencia de la filosofía en el desarrollo histórico de la teología. Es evidente que, desde sus primeros orígenes, el mensaje cristiano contenido en el Nuevo Testamento no rehúye, sino que más bien parece buscar, el encuentro con la reflexión filosófica de los griegos. Los severos pronunciamientos de los cristianos en contra de la religión pagana nunca se extenderán a la filosofía, salvo en casos excepcionales. Los intelectuales creyentes se presentan a sí mismos ante la sociedad y cultura paganas como los seguidores de la verdadera filosofía. San Agustín es un defensor decidido de estos planteamientos, que acepta y practica con la debida discriminación. La filosofía, por sí misma, no solo no lleva a despreciar la verdad revelada, sino que es la única vía sólida que nos permite comprenderla. Sin duda la teología utiliza conceptos que provienen de la filosofía, pero ha sabido adecuarlos y perfeccionarlos para que sirvan a la comprensión de verdad revelada. San Anselmo recoge la herencia agustiniana y ofrece una visión cada vez más articulada de las relaciones entre razón y fe. Para ese Anselmo no existe una razón competidora de la fe, ni viceversa, de modo que ambas pueden hablar un lenguaje común. Filosofía y teología confluyen, para Santo Tomás de Aquino, en una sola construcción y elaboración racional de la fe cristiana. Para esto, Tomás es imposible que cuanto pertenece a la filosofía sea contrario a cuanto pertenece a la fe. La filosofía no desarrolla en la ciencia sagrada un papel externo o periférico, sino que suministra a la teología un patrón de racionalidad que permite ordenar, interpretar y expresar los contenidos revelados. Parece que es al final de la Edad Media cuando se acuña la expresión filosofia. Ancilla Theologiae, que ha sido interpretada de diversas maneras en la historia del pensamiento. Considerado en sí mismo, el adagio deriva de una visión de las cosas que encierra aspectos permanentes para un teólogo. Significa que la sabiduría divina ha de preceder a la sabiduría humana, pero indica también que la filosofía resulta imprescindible para el trabajo teológico. Este trabajo necesita desarrollar una tendencia integradora que aúne teología y filosofía, sin confundirlas ni someter una a otra. La madurez conseguida como ciencia autónoma por la filosofía con Descartes y Kant, conduce a la disolución de todo vínculo significativo con la teología. Se piensa incluso que la ciencia sagrada debe someter sus conclusiones a la filosofía. La crisis en las relaciones entre ambas disciplinas se agudiza aún más, si cabe, por el uso global del kantismo y del idealismo, que muchos teólogos católicos llevaron a cabo con escasos resultados en las primeras décadas del siglo XIX. En la teología contemporánea, además de la oposición dialéctica entre ambas disciplinas, defendida por Karl Barth, han tenido gran difusión en el mundo teológico las ideas de Paul Tillich, 1886 a 1965, que ha aplicado a la relación teología-filosofía la idea básica de su sistema, que es el principio
llamado de correlación. Según Tillich, teología y filosofía han de pensarse juntamente porque se hallan en una relación de mutua dependencia en razón de su objeto, que para nuestro autor es el ser. Este objeto sería considerado en abstracto por la filosofía, y en concreto por la teología. La relación teología-filosofía es asunto central en el pensamiento de Karl Rahner, 1904 a 1984, que habla de circularidad hermenéutica para expresarla. Entre ambas ciencias existiría una relación bilateral, que se traduce en una doble ancilaridad. Hay una relación fundamental de servicio de la filosofía respecto a la teología, y una análoga relación subsidiaria de la teología respecto de la filosofía. Propósito central de Rahner es reivindicar la necesidad de que la teología cuente con la filosofía. En su trabajo, como único modo de superar los peligros del positivismo dogmático y del biblismo. El intento metodológico de W. Caspar considera que el discurso sobre Dios presupone la cuestión metafísica del ser, de modo que en cuanto discurso sobre Dios, la teología se convierte en asociada y garante de la filosofía. 8. Una filosofía adecuada para hacer teología. Hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Toda verdad filosófica, todo pensamiento verdadero y probado, puede ser utilizado por el teólogo. Ha de existir afinidad entre la filosofía empleada y la teología. Esta necesita operar con una filosofía realista, es decir, un sistema de pensamiento según el cual la razón humana, apoyada en los sentidos, pueda conocer la realidad del mundo. Será además una filosofía universal y abierta a lo espiritual, que no niegue a priori la existencia de realidades que no sean accesibles a los sentidos y a la experiencia común. Aceptará al menos la posibilidad de un mundo trascendente al mundo visible. Se debe reconocer las limitaciones de algunos tipos de filosofía. El empirismo radical no es adecuado para la explicación teológica, porque disuelve el ser permanente de las cosas y del hombre mismo en impresiones y sensaciones fugaces, además de negar la existencia real de lo que no se ve, y prescindir de la relación ontológica entre el efecto y su causa. Lo mismo puede decirse de los sistemas filosóficos historicistas, que convierten la mutación histórica en un absoluto, y disuelven el ser humano en el mar de la contingencia. La filosofía de la existencia y la fenomenología contienen elementos muy útiles y válidos para el trabajo teológico, tales como su insistencia en los aspectos personalistas y su crítica al agnosticismo crítico. El teólogo deberá también conocer las deficiencias de estas filosofías, especialmente la escasa apreciación de un horizonte de trascendencia y una idea reducida de los valores éticos. El fin del hombre no puede consistir en la contemplación del abismo. 9. La pauta de Santo Tomás de Aquino en el uso teológico de la filosofía. La primera recomendación moderna del magisterio de la Iglesia a favor de la doctrina de Tomás de Aquino se encuentra en la ya citada encíclica Eterni Patris, publicada por León XIII en 1879. La necesidad de que el pensamiento católico retornara a Santo Tomás parecía imponerse a raíz de la negativa experiencia provocada por el uso en teología de determinadas filosofías modernas. Volver a Santo Tomás suponía restaurar la comunión entre la razón y la fe, devolver a la razón sus derechos legítimos y corregir sus usurpaciones y posibles abusos. La encíclica Eterni Patris cuenta con algunos precedentes significativos. Juan XXI propuso ya al Aquinate como maestro, al canonizarlo en 1323. Los concilios de Florencia y Trento utilizaron ampliamente su obra teológica, y el Vaticano y se apoya expresamente en el Doctor Angélico al ocuparse de las relaciones entre fe y razón. CFR. De 1786. El Concilio Vaticano II recomienda a Tomás de Aquino al tratar de la formación sacerdotal. Dice el decreto Optatam Totius, para exponer de la forma más completa los misterios de la salvación, aprendan los alumnos a profundizar en ellos y a descubrir su conexión por medio del trabajo especulativo y bajo el magisterio de Santo Tomás. Estas recomendaciones no pretenden, como es lógico, constituir a Tomás de Aquino en maestro exclusivo de la teología, ni avalan todas sus tesis, ni buscan excluir la legitimidad de escuelas y sistemas dentro del pensamiento cristiano. Se insiste en el carácter perenne de la doctrina de Santo Tomás y de su estilo de hacer teología.
considera que el sistema filosófico teológico representado por el Doctor Común posee una actitud permanente para guiar al espíritu humano en la búsqueda de la verdad, y que trasciende por lo tanto las coordenadas históricas en que se originó. Tomás de Aquino ofrece una metafísica natural de la inteligencia humana, que es válida para todos los tiempos.